Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a un capítulo más de Arte Actual Oaxaca. En esta ocasión estamos con el maestro Manuel Bernal, a quien agradezco muchísimo que nos abra el espacio de su taller, un taller que comparte desde hace 7 años, que él también ha fundado junto con su hermano y en el cual han colaborado diferentes artistas. Muchísimas gracias, maestro, por abrirnos tu vida y tu espacio. Gracias a ti, Alonso, gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta y pues bienvenidos. Y pues bueno, me permití invitar al maestro Manuel Bernal a este proyecto de difusión artística porque aunque Oaxaca es el segundo estado con mayor biodiversidad, le llaman un estado megadiverso junto con Chiapas, hay muy pocos paisajistas en la historia de Oaxaca y más en el Oaxaca contemporáneo. Y el maestro Manuel Bernal se especializa en paisaje, lo cual me parece muy importante, muy llamativo y algo particular, algo sui generis en el contexto plástico oaxaqueño. Y sui generis, les digo, me parece raro por tanta riqueza paisajística que hay y natural que hay en Oaxaca. Y pues bueno, para empezar y para que pueda conocerte más la audiencia, platícanos cómo fueron tus inicios en el arte. Tú tienes familia también dedicada al arte. No sé si esto haya influido en ti o no, pero tienes familia que es muy bien conocida y que son muy buenos artistas. ¿Cómo fueron tus inicios en el arte? Pues mis inicios fueron como, yo creo, una serie de varios factores que se fueron como uniendo naturalmente, sin que yo... De hecho, mi hermano Gustavo era el que más le gustaba ir a cursos de óleo en la Casa de la Cultura y así. Sí tuve mucho acercamiento con el conocimiento de materiales. Cuando era niño, cuidaba una papelería de mi mamá. Entonces ahí pues usaba plastilina, cartón y todo. Ya con el tiempo pues ya me pedían a veces favores de que hiciera maquetas, que hiciera dibujos. Entonces se me facilitaba mucho hacer eso. Ya en la secundaria empezaba como a comprar revistas de dibujo, como a aprender a dibujar. Me gustaban mucho los cómics. Uh-huh. Y ahí fue donde yo ya empecé a sentir el gusto por el dibujo, por la línea, por los trazos. También a la par, ahí en el pueblo me juntaba con amigos que les gustaba pintar las paredes. A veces me contrataban también para realizar pues anuncios en las paredes. De las muerteadas o de bailes. No tanto de las muerteadas en esa época, pero sí pues el nombre del negocio y rótulos. Sí, los rótulos. Y que un Winnie Pooh y cositas así. Ajá. Y se me hacía muy fácil. Entonces me iba muy bien, ganaba mis primeras monedas en eso. Y ya después tuve el acercamiento con esta parte de mi tío, Enrique Flores, que tiene ahí su taller de gráfica en Huitzo. Yo el arte pues la veía con otros ojos, como que no la veía tan emocionante. Uh-huh. Natural de un joven que pues no tiene ese acercamiento tanto. Surgió esta invitación a trabajar y ahí fue donde empecé como a adentrarme sobre todo en la gráfica, que algo que a mí me animó es que la gráfica es muy lineal, entonces muy parecida a esto de los cómics, de las tintas, y fue ahí con mi tío donde empecé como a hacer grabado. Antes que pintura, que óleo y otras técnicas, fue gráfica. Y también fue muy natural el empezar a ver o considerar el paisaje. Uh-huh. No tanto como un paisaje panorámico en sí, sino como elementos que me rodeaban, ¿no? Como el árbol, la biznaga, que ahí en Huitzo, como en muchos lugares, yo creo aquí en Oaxaca, pues es muy común ver un maguey, una biznaga, un árbol, un hebro. Y ahí empezó mi interés por dibujar lo que me rodea. Tus paisajes son serenos. Mencionaba yo fuera de micrófonos que tu paisaje, más que vincularlo con la tradición paisajística occidental, me recordaba mucho la gráfica japonesa paisajística por las emociones, por lo sosegado de tu paisaje que también se vincula con lo oriental. ¿Cómo fue tu infancia? Tú creciste en un pueblo en Huitzo que ahorita, digamos, está relativamente cerca de la ciudad de Oaxaca, pero que en mi infancia, pues estaba relativamente lejos por las vías de comunicación. ¿Cómo fue tu infancia?
Pues de chico sí muy introvertido. O sea, me gustaba más estar como dibujando o encerrado en mi cuarto o hacer maquetas. No sé, agarraba una pasta dental, el bote de una pasta dental y ya con silicón lo iba como moldeando, dándole textura y hacía monstruitos. Hice muchos juguetitos así. Entonces, y rodeado pues de esta parte de la papelería que fue muy importante, los materiales. De repente me tocaba ir a trabajar con mi papá al terreno, al monte. Uh-huh. Entonces, pues nunca como que relacioné un aspecto con otro, uh-huh, sino ya en la etapa en la que vas madurando y entrando como en esta parte artística, empiezas como a aprender en cómo tu contexto te va definiendo sin que uno quiera, ¿no? Exactamente. ¿A los cuántos años mencionas que antes de la pintura y de otras técnicas el grabado fue primero? ¿Cuántos años tenías? 17 años, cuando iba en el Cobao, que está muy cerca ahí del taller de gráfica. Entonces pasaba, pues un día me detuve. Uh-huh. Ya me había hecho una previa invitación mi tío, y un día me detuvo y me dijo, pues sí, éntrale. Era muy común que a las personas que iban a grabar, incluso mi tío, pues cortaban láminas y siempre quedaban como pequeños pedacitos. Como retazos, ¿no? Ajá. Entonces se acopló mucho a mi paisaje, ¿no? A mi búsqueda del paisaje. Entonces mis primeras láminas, mis primeras estampas son pues... Apaisadas. Ajá, sí. Ajá. Igual empezaba a hacer como otras cosas en mi búsqueda de, pues, ¿qué dibujo? Que es muy natural, todos los niños, ¿no? ¿Qué dibujo? Uh-huh. Y me acuerdo mucho que un día mi tío me dijo, pues lo que ves, uh-huh, lo que hay. Y ahí empecé, pues bueno, ya me salía ahí del taller y empezaba a hacer mis apuntes. Y me interesaba mucho esta parte de la línea, de capturar ciertos rasgos de cómo es el tronco de un cazahuate y cómo es el tronco a lo mejor de un copal, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y a empezar como mucho a observar. Claro. Oye, para un artista como tú, que ya pues estás en un proceso de consolidación, vives del arte, desde muy chico estás cercano al grabado, lo cual ha hecho que tengas un dominio muy alto de la técnica. ¿Qué es lo que buscas en el paisaje, que el paisaje te da? Pues creo que esa va a ser como una pregunta que a lo mejor no voy a resolver siempre. Esta búsqueda creo que siempre va a ser constante. Sin embargo, lo que encuentro cuando dibujo paisaje es como justo esta serenidad, como el antojo, así como tiene un antojo de ir hacia acostar, ir a ver la tele, sale este antojo por, ya sea ir a tomar fotos del paisaje, ir a tomar apuntes una tarde, subirte al terreno y ver cómo baja el sol, como también dibujarlo, ¿no? Incluso al ir manejando, ir observando cómo cambia de color las nubes cada 10 minutos. Pasa mucho que a veces estoy con mis hijas manejando y les digo, miren, ya va a convertirse a esa nube, ya se va a pasar a rojo. Uh-huh. Y 5 minutos después de rojo ya no va a estar rojo, ¿no? Entonces, me gusta mucho, me interesa mucho, ¿no? El cómo los colores a través de la atmósfera van cambiando, porque uno no percibe los verdes, porque percibe más los azules, porque el último es el rojo. Y toda esta parte también física, ¿no? que existe, me interesa mucho y lo relaciono mucho en cómo me voy sintiendo yo, ¿no? Al caer la tarde o al amanecer. Entonces siempre como que me cuesta definirlo, pero sí es algo como muy personal, muy íntimo. Oye, y la formación artística, porque tú eres una persona que tiene formación artística, ¿qué aporta a alguien que ya tiene un talento y una observación desarrollados como tú? ¿Qué aporta la formación artística? Pues yo creo que es bien importante. O sea, sí es muy bueno el ser autodidacta y hasta cierto punto uno mismo encontrar las herramientas y interesarse, pero
El estudio, bueno, yo estudié licenciatura en Artes Plásticas aquí en la UAPJO. Hay muchas cosas que no son tanto de mi interés o que yo percibía que no eran tan importantes. Pero sí, definitivamente es una buena parte, ¿no? de cuando alguien quiere como pues crecer, no dejar de lado los estudios, no dejar de lado investigar qué se está haciendo en otro lado. Exacto. Esta parte de la teoría, tanto de filosofía también, como de composición, como de geometría, como matemáticas, siempre tiene algo que ver, ¿no? Entonces, igual me interesaba mucho la perspectiva, el dominio de la perspectiva en las nubes, por ejemplo, que hago, encuentro mucha perspectiva y a veces estructuro las nubes porque aunque parece que no tiene un porqué, sí hay una manera de generar una composición, ¿no? No, claro, son muy difíciles las nubes en el paisaje. Le decían a Velasco, ¿no? Que a veces él era mal paisajista porque exageraba mucho las nubes, ¿no? Para restarle importancia a lo de abajo. Pero me parece bien importante lo que has dicho en el sentido de, pues de que la academia, la preparación te permite conocer otros aspectos que quizá no tomes, pero que sabes que están ahí. Lo mismo en técnicas, tú pintas al óleo, haces grabado sobre metal, has hecho litografía, has hecho silografía. ¿En qué técnica te sientes más cómodo? ¿Dibujas mucho? ¿En qué técnica te sientes más cómodo y por qué? Pues de todas las técnicas que he aprendido, en todas me siento muy cómodo y creo que ahora ya con el tiempo y volteando atrás me doy cuenta que a veces mi gráfica es muy diferente a mi dibujo o a mi óleo, porque es una búsqueda, si no diferente, como que va guiada hacia otro tipo de, a lo mejor de emoción o de otro tipo de mensaje. Uh-huh. Entonces trato de alternar. Ahorita estoy haciendo monotipos, ya después me viene el antojo por hacer gráfica. Ahorita, por ejemplo, pues es enero, están floreciendo los cacahuates y mi búsqueda es esta parte de la flor blanca del cacahuate dentro de un entorno pues árido y siempre estoy como pensando, bueno, ahora quiero hacer esto, ¿no? Ahora quiero hacer pintura o quiero hacer esto en dibujo, en blanco y negro, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre cambio y siempre lo que no encuentro en la pintura lo encuentro en la gráfica o así. Tú mencionabas hace rato los monotipos. Antes de entrar a micrófonos y de grabar, nos enseñaste algunos de ellos. Ahorita los veremos también, se los enseñaremos a la audiencia. Pero son representaciones paisajísticas que difieren de lo que usualmente has hecho. Son más sueltos, más expresionistas, muy emotivos, sigue esa emotividad. ¿Esta es una nueva búsqueda estética? Más que búsqueda estética, sería más como una búsqueda a lo mejor en cuestión de expresarme, ¿no? De emociones. Sí, como tú lo dices, es muy, muy gestual. Por lo mismo del material, del solvente, de la tinta y cómo reacciona. Okay. Y también en la búsqueda del color, de cómo asociar los colores en toda la composición, tanto de las nubes y cómo cambia el paisaje abajo con la misma luz. Es por eso que también mis monotipos son verticales para pues hacer como acentuar esa conexión del cielo y la ajá, como una transición de colores. Okay. Entonces son búsquedas igual que me permiten a mí hacer cierta investigación de cómo reaccionan los materiales, sobre todo las tintas de gráfica que a veces son muy espesas y que si son muy espesas se adhieren muy bien al papel o al soporte, en este caso el acrílico, y si las pongo más acuosas se empiezan a patinar y empiezan a obtener un registro de cómo va pasando el ese es el rodillo. El rodillo, entonces es lo emocionante.
Qué interesante, porque en efecto yo pensé, quizá la técnica también determine algún punto la estética. Y sí, en efecto, pues lo que me estás contando es que de alguna u otra manera así es. Hay un aspecto que mencionaste hace rato y que yo veía en tu obra, pero de otra manera. Yo considero que tu obra es muy emotiva, identifica unos estados de ánimo, no nada más paisajes. No está uno adivinando qué parte de la ciudad es, como con las obras de Velasco, ¿no? Sino te metes en el paisaje e infieres, percibes un momento emocional. Es decir, hay poesía en tu obra, hay mucha poesía, hay mucha contemplación. Tú mencionaste hace rato la palabra filosofía. ¿Cómo vinculas la poesía y la filosofía a tu obra, que en efecto la contiene? Pues, pues sí, yo creo que el paisaje y lo que me rodea es parte de cómo yo me siento, en el sentido también que considero yo que el paisaje es, o el todo, pues para mí viene siendo como Dios, ¿no? O sea, realmente sí, yo creo que esta manera tan personal de pensar mía es como el todo, es Dios, ¿no? Como no es a lo mejor una forma, no sé, antropomórfica, sino que todo lo que nos rodea es... Incluso hay por ahí una filosofía de Spinoza que es muy interesante cómo ver nuestro entorno como algo que últimamente pues nos ha fallado como seres humanos, ¿no? Que creo que no le damos el valor a la naturaleza, a todo lo que nos rodea, que realmente merece, ¿no? O sea, la naturaleza, el campo, el monte, las montañas, todo tiene un valor muy importante. Y yo creo que al menos aquí en Oaxaca se da mucho eso, ¿no? Yo he escuchado muchas personas que son del campo, que trabajan en el campo, el respeto con el que se dirigen a los elementos, ¿no? O sea, tú ves a un señor que está arando, está cuidando su tierra y no toca ese enebro, no lo toques, ¿no? O no le vayas a echar machete a ese copal, ¿no? Entonces hay cierto respeto a la naturaleza que actualmente se está perdiendo y que creo que pues no debe ser así. Me parece bien bello lo que estás diciendo, y ahora te voy a preguntar algo que quizá pues sea raro, pero yo creo que una parte importantísima de tu trabajo es retratar lo invisible, desde el viento hasta los sentimientos. O sea, y el paisaje es el medio para poder dar a entender eso. ¿Por qué elegiste el paisaje dentro de un contexto que está saturado de expresiones que aluden a los mitos, a las leyendas, a las tradiciones, al pueblo? Tú también aludes al pueblo, pero aludes a otra parte del pueblo, un pueblo más universal. ¿Por qué decides esto? Pues eso fue como muy inconsciente. Okay. Y es el alejarse, ¿no? El alejarse de algo para ver cómo funciona. Entonces, es muy bello cuando te sales del pueblo. Huizo es orográficamente es un pueblo que está rodeado de montañas. Entonces, te vas a una montaña y ves a Huizo como un hoyito, como una pequeña poza. Y cuando te subes a una montaña, pues por la acústica empiezas a escuchar mucho. Entonces, mientras estás dibujando, tomando apuntes del pueblo, escuchas la gallina, escuchas cómo están regañando al niño, jugando. Entonces, sientes como otra perspectiva diferente de cómo ver dónde vives. Qué chido. Entonces, eso es lo que me gusta, ¿no? Y como todo este espectáculo visual que tienes, también es muy bonito. Y ha sido difícil porque, como lo dices, ¿no? Siendo Oaxaca también tan rico en mitos, leyendas, en varias imágenes, no quitar el dedo del renglón de algo que a mí me apasiona. Oye, y ha sido difícil
introducirte en el mercado del arte de Oaxaca? Es decir, desde los finales de los 70, principios de los 80, ha habido un boom y se ha llamado la Escuela Oaxaqueña de Pintura y todo esto, ¿no? Y aunque tu estética es una estética, digamos, no sé si llamarla bucólica, pero es una estética muy, muy local, no es normal, no es una estética común. ¿Es difícil entrar a las galerías con una estética no común? Es un poco difícil y frustrante, ¿no? Es como cuando uno concursa en un concurso de pintura. A veces queda, a veces no queda, y es cuestión personal de ir aprendiendo que no todo lo que haces tiene por qué gustarle a alguien, ¿no? Entonces, esta parte de intentar siempre está, pero también tomando en cuenta que pues puede que pase y puede que no. Y no es mi culpa, ¿no? Simplemente hay quien le gusta y quien no le gusta. ¿Es madurez artística eso? Es decir, ¿notas que quizá de joven te interesaba mucho eso y ahorita tienes más sosiego en buscar la complacencia? ¿Sí? Sí, pasaba mucho. Cuando yo estaba justo también ahí en el taller del maestro Enrique Flores, pasaba mucho que llegaba gente a comprar obra. Y obviamente yo tenía mi estilo o aquí mi obra, otros compañeros, y solamente le compraban a uno, ¿no? Uh-huh. Y pasaba este sentimiento de no manches, estoy diciendo algo mal, no gusto o algo así, pero te vas dando cuenta que pues es natural, o sea, no a toda la gente le tiene que gustar o lo que uno hace, ¿no? Lo importante aquí es tenerlo en cuenta y no estar como voy a hacer esto porque esto gusta más, no voy a hacer esto porque esto gusta más. Y ya llegará el momento en el que pues a alguien le guste, ¿no? A alguien le llame la atención. Oye, maestro, pero ¿hasta cuándo convivir con esa frustración? Porque pues tú ahorita ya lo dices con los 35 años que tienes, con la trayectoria artística que tienes y con la paciencia que has ganado. Pero ¿qué tan difícil debe ser fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Porque me imagino que debes tener compañeros que pues no se dedican 100% al arte como tú. ¿Hasta dónde soporta el artista el fracaso? Pues, ¿hasta cuándo? Pues quién sabe, yo no sé si sea muy terco, pero sí pasa eso. O sea, en todos los años de mi vida ha habido frustración. Tanto en mi vida personal, no sé, tengo mis hijas, por ejemplo, y cuando uno tiene sus hijos, pues a veces ya tiene uno que buscar, ¿no? Ya no hay otra que, bueno, me quise dedicar a esto y si no hay, pues ¿qué hago? Puede ser muy fácil caer en vicios de decir, bueno, voy a hacer esto porque es lo que más se vende, ¿no? Voy a cambiar mi estilo a esto porque es lo que más se vende, pero también está en creer personalmente en uno mismo y decir, bueno, ya llegará el momento, ¿no? Y el trabajo afortunadamente ha hecho que pues siga adelante. Y eso también se ve en la obra. Como te comentaba anteriormente, en el grabado pasa mucho eso. Se trabaja mucho a ciegas hasta que uno no saca una prueba. Y la frustración es constante, o sea, siempre va a haber una u otra cosa que va a salir mal. Y simplemente componerlo o arreglarlo o buscar una solución. Entonces, existen muchas frustraciones en esto del arte, en sentir a veces que uno ya no gusta, pero pues lo más importante también es no dejar de lado cómo te sientes tú al hacerlo. Uh-huh. Entonces algo que me ayuda mucho ante todo esto es trabajar porque ahí mismo yo me empiezo a sentir bien. Entonces termino un cuadro o algo y yo me siento bien, yo me siento lo mejor del mundo mientras estoy pintando ese cuadro, ¿no? Y yo siento una satisfacción hacia eso. Oye, maestro, ¿cómo es el ambiente del arte en Oaxaca? Un lugar donde hay muchas galerías, donde hay muchas tienditas de arte, donde cada año egresan muchos, teóricamente, artistas, ¿no? Muchos licenciados en artes, donde hay muchos talleres que tienen sus ayudantes y que también tienen su derecho a buscarse un lugarcito en el mundo y en el mercado del arte en Oaxaca. Gente que viene a comprar de México, de Monterrey, de España, de Estados Unidos. ¿Qué tan difícil, qué tan competido es este ambiente?
Pues es yo creo que esto ya se venía a venir desde hace años, ¿no? Que iba a surgir como este boom en jóvenes. Por una parte, qué bueno, a mí me da mucho gusto que haya más gente produciendo arte, porque también me gustaría justo eso, ¿no? Que en Oaxaca se consumiera más el arte también, desde el punto de vista de quien lo consume. Y desde el punto de vista de quien lo produce, también es bueno. A mí me da mucho gusto ver jóvenes que traen ideas muy buenas, que incluso a mí me gustaría tener. Por ejemplo, en mi casa no tengo óleos míos colgados, tengo óleos como de compañeros y así, pero a mí me gusta mucho eso, ¿no? Que exista esta competitividad. Como en todo, se vicia mucho. Hay muchos también jóvenes que tristemente solamente se van por el lado de vender, pero pues no siempre es así, ¿no? Y la parte de ver jóvenes, ideas frescas de repente pegadas en la pared o en tienditas, sí se satura mucho. Yo, la verdad, ahorita no estoy al tanto de los nuevos jóvenes que están haciendo obra, de muy pocos, pero hay ideas muy buenas de lo que he visto. Y pues qué bueno, ¿no? Siempre y cuando no se vicie esto de producir. Uh-huh. Y para concluir esta plática, maestro, que la verdad me ha sido muy, muy placentera, te pregunto si tendrías algún consejo para las personas que quieren ingresar a este mundo del arte, realmente por vocación, porque se han dado cuenta que les gusta expresarse, que se la pasan bien dibujando, que perciben el mundo y que piensan mucho a través de las imágenes visuales. Pues que no dejen de confiar. A lo mejor suena mucho ya cliché el decir no dejes de confiar en ti mismo, pero sí ser necios, más bien ser necios, aguantar, porque pues hay días malos, hay días buenos, pero ser constantes, ¿no? Creo que el arte es así. Yo, pues pasa mucho y he aprendido mucho de lo que yo hago, porque no estoy nunca contento con una obra mía. Siempre va a haber algo que dices, voy a hacerlo la próxima vez, lo voy a hacer mejor. Entonces, ser constantes y informarse. O sea, no dejar de estudiar. Sí, está muy bien ser autodidacta, pero también informarse en teoría, en lo que se pueda. Y no solamente de arte, sino también de las noticias, lo que está pasando en el mundo. Totalmente. Pues muchísimas gracias al maestro Manuel Bernal por su tiempo, por compartirnos su espacio, y acompáñenos también en otras redes sociales como TikTok, como Instagram. Vean los shorts en YouTube, porque van a conocer más obra del maestro, van a conocer algo de sus procesos y diferentes preguntas y respuestas que vamos a hacerle. Pues muchísimas gracias y hasta luego.